señores, tenemos al doctor Jorgito Marte. Jorgito le decimos los amigos. Los que beben romo. Un científico. Los amigos, los cercanos. Le echó para atrás. Lo que lo conocemos cuando él no tenía una sola cana. Pero eso no es malo tampoco, tomarse su traguito. Los que beben romo contigo no son tus amigos. Claro, Sí. son mis principales amigos. Entonces vamos a hablar con el doctor Jorge Marte Báez, que es el director de Sedimat. Y el tema este de la tercera dosis. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Julio, Eury, Bueno, doctor, ¿cómo está usted? Y José. Saludos, doctor. Día. Sí, ¿qué tal? Sí, buenos días, doctor. Doctor, Miren, permíteme hacer una introducción que si ustedes quieren la pueden adoptar como reglas de juego de la entrevista, si ustedes quieren. adelante, doctor, adelante. Yo necesito como introito hacer algunas aclaraciones y a cambio les ofrezco que no se queden ni con ni media preguntita de que por consideración a mí, que me pregunten todo lo que ustedes quieran. Ay, qué bueno, gracias, doctor. Miren, la introducción es que yo no sé si es por malinterpretación, si es, qué sé yo, por intereses que yo desconozco, que me ha tocado protagonizar muchos medios noticiosos donde se desvirtúa por completo diciendo cosas que yo he dicho, que yo no he dicho y viceversa. Y debo decir, por ejemplo, que mi amigo y colega Julito Jacín me ha tomado como tema de propaganda diciendo que yo dije que estaba por la tercera vacuna, pero que yo creía que eso no hacía nada, que había que probar. Por favor, yo sé que Julio, Eury, José, María Elena me conocen y sabían automáticamente, aunque no me hubiesen oído, que yo no pudo haber dicho eso. Así es. La otra cosa que se ha estado desvirtuando de nuevo, por falta de entendimiento, asumo, es que yo he dicho que el que se vacuna con Sinovac se muere más. Falso. Yo no he dicho eso. Yo al contrario, he dicho que Sinovac es una vacuna inferior a las otras. Pero voy a repetir, ya se ha convertido en un cliché en varias entrevistas, que si no hubiera sido por el Sinovac, no sabría si ustedes me estuvieran entrevistando de ese lado o si yo estuviera de este lado siendo entrevistado. El Sinovac fue una tabla de salvación, además de que se olvida de que el país no tuvo opción al principio, nada más la única opción era Sinovac. Habiendo hecho esas declaraciones, tiren para adelante. Doctor, ahora estamos con el debate de la tercera dosis. Está la posición de la OMS, OPS, está la posición de los partidos de oposición que hasta ahora habían apoyado plenamente este proceso de vacunación y apoyan la inoculación. Entonces, el hecho de que se cruce el puente antes de llegar al río, que un país que le faltan más de 2 millones de personas por la segunda dosis, estemos priorizando ahora en hablar de una tercera dosis. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, como las participaciones en los programas de ustedes tienen que ser diferentes, y tú comenzaste con el asunto de los partidos de oposición, yo voy a darte una primicia, a darles a ustedes una primicia. Vamos a Adelante. Tú sabes, es de título personal, pero es pertinente con la pregunta que tú me has hecho. ¿Tú sabes por qué hoy yo no me encuentro militando en la fila de la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la errónea política en las expresiones públicas que ese partido y su líder han expresado sobre el COVID-19. Ajá. Empezamos bien, ¿verdad? Sí. Es primicia, yo te prometí que iba a ser una entrevista diferente. Sí, así mismo. Totalmente erróneas. Entonces, ¿En qué aspecto? Pero termina de aclarar eso. ¿En qué aspecto Fueron Leonel erróneos. Fernández y la Fuerza del Pueblo han sido erróneos, Erráticos. en el tema este del COVID-19? Mira, errático y erróneo no son tan diferentes, pero errático suena un poquito más peyorativo que erróneo. Pudiéramos decir, doctor, guabinosos. Bueno, pero adelante.
No, pero bueno, no voy a entrar en detalle de eso porque algunas de las cosas han perdido actualidad. Ahora con la tercera dosis, pero antes de eso, yo creo que en momentos en que yo me alineaba con lo que consideramos que el gobierno debía tomar medidas más estrictas de control, la Fuerza del Pueblo llegó a pronunciarse en sentido contrario, poniendo como ejemplo que en ciudades como Nueva York, Chicago y Boston ya casi estaba todo abierto. Y señores, son dos juegos de pelota muy, pero muy diferentes. Y eso me ayuda para explicar tu pregunta respecto a la tercera dosis, que tú me decías que por qué no esperar. Y yo te voy a decir por qué no esperar. Y por qué yo te voy a decir que nosotros, en todos los países se está hablando de la tercera dosis. Ahora, ciertamente, nosotros somos uno de los primeros en validarla y ponerla en práctica enseguida. Y se pone de ejemplo 3 países, o 3 áreas, o 2 áreas geográficas y una institución que es la OPS. Se pone de ejemplo, en Estados Unidos no se está hablando de tercera dosis. En Inglaterra no se está hablando de tercera dosis. La OPS ha dicho que para hablar de tercera dosis hay que esperar estudios. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos y en Inglaterra la situación está casi absolutamente bajo control. Entonces, ellos sí están hablando. De hecho, Inglaterra ya anunció que en septiembre comienza la tercera dosis. Ahora, ¿por qué en septiembre y no hoy como nosotros? Porque ahora mismo ellos están teniendo casos relativamente aislados de COVID. Y en Estados Unidos, por igual, la economía inglesa, la economía norteamericana, se han abierto 100%. Nosotros no hemos podido hacer eso. Nosotros todavía necesitamos toque de queda, necesitamos ley seca horaria, que no se pueda vender alcohol hasta cierto punto. Y la razón por la que es necesario seguir haciendo eso es porque no hemos podido controlar. Y no hemos podido controlar porque la vacuna que hemos utilizado, y ojo, aquí, si no entienden, yo lo repito cuantas veces sea necesario, o si no me expreso claramente, no se ha podido controlar, bueno, en parte porque nosotros no hemos sido muy respetuosos, pero con las medidas, pero lo principal ha sido que nosotros hemos utilizado una vacuna que era inferior a las otras opciones, pero no ha sido por gusto, ha sido por necesidad, porque era la única, y por suerte que conseguimos esa. Cuando digo que era inferior, recuerden ustedes que cuando esa vacuna se lanzó, se basó principalmente en 2 estudios grandes, uno que hablaba de un 51% de efectividad y otro que hablaba de un 62% de efectividad. Ambos números no son buenos, pero tener 49 y 48% o el 58% de la población libre de enfermedad no está mal. Claro. Ahora, esos estudios se publicaron hace casi 2 años. Una vacuna que trata un virus nuevo, que ha demostrado que muta, que se comporta erráticamente, que se pone más agresivo en cualquier momento, que hay una gran cantidad de variantes, casi 200 de hecho, podemos estar seguros que esas cifras que eran bajas para empezar, de 51 a 61, son más bajas al día de hoy. Y esa es una presunción teórica, pero aunamos a eso la parte práctica. Yo dirijo un centro médico que ha visto casi 16,000 pacientes de COVID durante la pandemia. El mes de junio ha sido un mes interesante. Mientras mayo fue un rebrote que se metió un poquito hasta la primera semana de junio, en las últimas semanas de junio hemos visto que ha ido descendiendo. Digo esto al paso porque es una secuencia que hay que seguir. Los casos de COVID en general han ido descendiendo. Y yo he dicho en el programa propio de ustedes, dije, yo tengo un método estadístico poco científico, pero que ha demostrado ser muy creíble. Yo me paro en la ventana de mi oficina y según esté la fila de la consulta de COVID, yo sé cómo anda la cosa. Y
la Por lo menos fila. en su entorno, ¿verdad, doctor? Claro. Sí, claro, en mi El entorno, ojo de que yo no experto se puedo, llama eso. que yo no puedo asegurar que sea representativo ni del país, ni siquiera del Distrito Nacional. Pero Ok. por la experiencia previa, cuando nosotros bajamos, el país baja. Y nosotros probablemente somos de los que más pacientes hemos visto. Eso ha disminuido. Pero, atención al pero, la proporción de pacientes positivos que todavía estamos viendo nos sorprende y nos preocupa que el 10% se han puesto las 2 dosis. Y El 10% no, de los sí. pacientes que usted ha visto, doctor. en el último mes, Positivo, sí. O sea, Es- contagio y esos pacientes generan gravedad, cuadro de gravedad. te tengo la secuencia completa. Vamos a Pero ver. comienzo con la entrada. Los pacientes que van con diagnóstico de COVID o con síntomas y que se diagnostica COVID, en el último mes, 401 pacientes. De esos, 40 tenían las 2 dosis. 10%. ¿eh? De esos 40, hubo que ingresar 26. Ojo, 26 de 40 con las 2 dosis representan un 65%. Y de los pacientes positivos que visitaban Sedimat antes de tener en juego las 2 dosis, nunca llegamos a tener que ingresar un 65%. ¿Me están siguiendo? ¿Me Sí, estoy sí, sí, explicando? sí. Claro. Eso es Entonces, alarmante. No, nos molesta primero el 10%, cuando nosotros creíamos, no esperábamos que íbamos a no ver pacientes Eso es lo que le positivos con oye, dos le estaba en la dosis. rueda de prensa. Porque Adelante. Entonces- Por eso lo llaman. Adelante, sí. Entonces, estamos viendo el 10%, nos asusta, nos atemoriza. Cuando ese 10% lo analizamos y vemos que de ese 10%, el 65% hay que internarlo, nos atemorizamos más aún. Ahora bien, cuando se ingresan, no están tan enfermos. Y la mayoría No están es tan ingresado a piso y no intensivo. Ok. Y de los eso que está bien. se ingresan, tanto a piso como a intensivo, la gran mayoría tiene un curso intrahospitalario benigno, relativamente benigno. Ok. Bien. O sea que sus de las hecho, dos vacunas doctor. jugaron su papel. Ah, sí. Una pregunta, doctor. Déjame terminar el último número. Ok, que es importante. ok. De hecho, de los 40 pacientes con las 2 dosis, ese número de 40 nos alarmó, y el de 26 que tuvimos que internar nos alarmó. Pero la parte buena... Falta un numerito bueno, doctor. De Eh, esos yo sé 40 cuál con es. las 2 ¿Cuántos dosis, ¿cuántos se murieron? dos. ¿Cuántos Se fallecieron? murieron 2. Es el Dos. numerito que te estoy dejando de último. Se Ok. murieron 2. ¿Y qué complicaciones tenían además? Eso es 0.25. Mira, en estos 2 casos murieron por insuficiencia respiratoria, por neumonía severa, Siempre hay algo ahí. en ventilación mecánica, Ok. que llega un momento que se convirtió en intratable. Entonces, el resumen es, Y ese porcentaje, usted sacó ese porcentaje de esos 40, esos dos fallecidos. 0.25. ¿Cuál es el porcentaje? 0.25. güey. no, yo creo Digo, que... Ni 1%. 50. Calcula, Ni 1%. es más, Ni 1%. 50 de Oh, pero por 40. Dios, cojan De 40 y díganlo entre 4. Ok, Sí, adelante. 0.2, Lo- 0.2 más o menos. Sí. lo más importante es Es que es un porcentaje muchísimo más bajo Claro. que los pacientes que no tenían 2 dosis que entran a intensivo. Sí, Ok. exacto. Mucho si no más tuvieran la bajo. Mucho más dosis, bajo. la baja hubiera sido mucho más numerosa. Así es. Doctor, Pero eso está Marilena dentro de tiene los algo rangos. pendiente, pero él Doctor. iba a terminar un dato. El dato que es importante que usted no terminó, doctor. No, que entonces la Sinovac ha jugado un efecto importante en que menos gente se infecten, pero no ha jugado un efecto importante en que menos personas haya que hospitalizar, aun cuando los hospitalizados transcurren con un curso más benigno. Ahí se resume todo eso. Es decir, aunque terminan muriéndose menos, muchos tienen que ser ingresados y esa no es la meta con la que nos podemos sentir conformes. Y una de las razones principales
por la cual nosotros abogamos por la tercera dosis y una tercera dosis proveniente de un país que es la que ha prevalecido en Estados Unidos, que controló la situación, por lo menos hasta ahora. Doctor, ahí están las bases de nuestro predicamento. Valiosos los datos que ofrece como director de Sedimat. Ahora apelo al hombre que tiene, al médico que tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con relación entre OMS o EPS o OPS y gobierno dominicano, por el rol protagónico que usted jugó durante esos meses vitales de inicio de la pandemia en el gobierno pasado. ¿Hasta qué punto nos podemos dar el lujo de ignorar la recomendación de la OMS, de la OPS, en el sentido de sigan con su esquema de vacunación inicial de la primera y la segunda dosis de la misma vacuna? Porque aunque hay estudios y lo estamos monitoreando, dice la Organización Mundial de la Salud, aún no ha concluido. No hay evidencia científica que hable sobre la posibilidad de tener efectos positivos con una dosis que sea un refuerzo y de una empresa farmacéutica diferente. El gobierno dominicano ignora eso. Podemos hacer eso. Recuerdo siempre que la representante de la OPS decía, nosotros solamente acompañamos a los gobiernos deciden qué hacer. Lo entiendo perfectamente. Pero entonces, ¿no sirve esta recomendación de la OMS? Mira, María Elena, yo por la OMS tengo el mayor de los respetos. Hay un dominicano médico con asiento en Washington, nuestro amigo Marcos Pinal. Marcos y yo somos entrañables amigos. Yo soy médico de su familia y nos tenemos tremenda confianza. Pero este gobierno, reitero, con todo el respeto, y como a mí se me está interpretando tan mal, voy a estar repitiendo con todo el respeto 1,000,000 de veces, este gobierno no sería el primero que hace caso omiso de recomendaciones de la OMS. ¿Tú sabes cuál fue el primero? El gobierno de Danilo Medina, en el que yo formé parte como asesor médico, porque nosotros consideramos que muchas de los consejos y sugerencias que nos daba la OMS en ese momento no eran practicables y no estábamos de acuerdo. Y generalmente la OMS, voy a decir una palabra un poco fuerte, pero ahora sobre la marcha no se me ocurre ninguna otra, yerra en términos de pasividad. Y me voy a tener que ver en la obligación para terminar de demostrar mi punto. El primer día que yo llegué al Palacio a tomar posesión en el gobierno del presidente Medina, yo encontré que hasta ese momento y durante un tiempo después, las representantes y 1 o 2 delegados de la OPS eran parte de las reuniones de la Comisión de Alto Nivel de COVID-19. Y yo noté que ellos no usaban mascarillas en las reuniones. Como a mí se me había nombrado consejero, asesor del presidente, yo me le acerqué al presidente y le dije que no creía que era adecuado que le tuvieran un salón donde había gente sin mascarillas. Y él me dijo, mira, a ver si tú convences a esa gente. Y yo fui, ellos me dijeron, no hay evidencia que demuestre que es necesaria la mascarilla. Estoy siendo bastante explícito. Adelante. Increíble. Y hoy en día, ¿cómo vemos eso en retrospectiva? Cuando hablábamos del manejo medicamentoso y de diferentes aspectos del manejo, nosotros tuvimos que irnos necesariamente adelante de la OMS, porque la OMS es un organismo global, mundial, y aunque tiene representantes en cada lugar, les resulta difícil, por no decir imposible, divorciarse de los headquarters. Y ya comencé aquí diciendo que cada país tiene una situación particular y que la nuestra en la República Dominicana, como les acabo de decir con los números de Sedimat, es que no podemos sentirnos conformes. Y ellos dicen que, y mucha gente dice que esperemos un estudio, pero el estudio comenzaría a partir de hoy. Pero probablemente ustedes,
los que se han puesto las 2 vacunas de ustedes, ya hace tiempo que estarían, que debían haberse puesto la tercera. O sea que no solamente hay que esperar un estudio que comience hoy, sino que habría que esperar todo el tiempo que ha transcurrido entre la segunda dosis y el día de hoy. Y eso sería inaceptable, porque yo les he estado hablando a ustedes que tenemos una tasa de infección con 2 dosis de Sinovac que está por encima de lo esperado, y una tasa de hospitalización que está por encima de lo esperado. Ciertamente se mueren menos, pero eso es bueno. Un 5% de 40. Si es un eso 5, mucho. si es sobre 40 es un 5. Sí, de Sobre los 400. internamientos. Bueno, Doctor, doctor, perdón, eso es de intensivo. Eso es mucho más bajo. intensivo, sí, es Que mucho lo más que bajo se del podía porcentaje de antes contagio. intensivo. Claro. Se entendió, doctor. Y además hay otro argumento que han utilizado los críticos de la tercera dosis, incluyendo la OPS, que por qué desbaratar el plan original, el esquema de las 2 dosis, para convertirlo Muy en importante lo que usted va a decir ahora. No hay que desbaratar nada, señores. Claro. Usted recuerda, ¿cuándo fue que Balaguer dijo, si la aritmética no la han cambiado, yo gané o algo así? En una ocasión, ustedes recuerdan eso. Uno de los fraudes de él, sí. Sí, Cuando una de las elecciones que él ganó, Adelante. No fraude. Bueno, siga. pues yo me voy a permitir inspirarme, doctor Balaguer, Eurino, no te pongas guapo, No. para decirle que si el 3 no tiene adelante 2 números, el 2 y el 1, Claro. entonces, al que yo le estoy poniendo una tercera dosis, es porque le he puesto Ya las se 2 puso primeras, entonces yo no estoy variando nada. Lo único diferente es que yo estoy añadiendo a lo mismo que estaba haciendo una tercera dosis. Claro. En vez de decirle al que le pongo la segunda, mira, adiós y ya tú completaste y te fuiste para tu casa, lo que le voy a decir, mira, te toca la Pfizer, y tengo que hablar porque es la Pfizer de nuevo, dentro de tanto tiempo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el tiempo? El tanto tiempo, doctor. El tanto tiempo. Porque ese es el problema. En Miami, ponernos allá. ¿Cuál es el No, tanto eso- tiempo, doctor? Bueno, vamos a terminar ahí, por favor. Vamos a terminar que tenemos. Vamos a terminar Eso se que tenemos. discutió. Tengo todos los comentarios. Sí, no, pero él está respondiendo ahí. Adelante, vamos a sí. Eso se discutió y está en la Sí. nota de prensa. El Bien. que se puso la segunda dosis de Sinovac es 4 semanas para ponerse Ok. Pfizer. Y el que se puso AstraZeneca, 12 semanas. Pregunta sin argumento. Doctor, Pregunta. una persona que se puso 2 Sinovac y tiene un 210 de antígeno, ¿está protegida? Debe ser de anticuerpos. De anticuerpos, sí, de anticuerpos. Mira, es una respuesta que yo no te puedo dar con certeza. Ahora, a la pregunta que lleva esa, si yo aconsejaría que se ponga la tercera dosis, absolutamente sí. Ah, perfecto. Bueno, Es dudoso. Me si está está protegido. escuchando. Doctor, la refrigeración de las vacunas Pfizer Pfizer. para preservarlas, ¿cómo se está gestionando aquí? Mira, aunque yo no me consta directamente, porque yo no he participado del trabajo de campo, excepto que Sedimá es un centro de vacunación y solo he estado ahí al momento de la vacunación. Pfizer ha declarado que esas temperaturas tan extremadamente bajas, Menos 70. de los 70 grados, son para almacenamiento a largo plazo. Que entre 1 y hasta 3 semanas es aceptable la temperatura de un freezer casero normal, sin que se afecte en la composición ni la efectividad de la vacuna. Usted sabe, doctor, que Pfizer no tiene preservativo. Pfizer no tiene preservantes para evitar el mercurio. No lo tiene. El frío está bien. Sí, bueno, pero eso yo realmente puede ser bueno o malo, pero es más relevante lo de la pregunta, que no es que necesariamente tiene que mantenerse todo el tiempo, hasta que se la vayan a poner en el brazo. Y una cosa, para garantizar que sea así, la empresa, teniendo la capacidad de venderle al gobierno, que tengo entendido que ya pagó una buena parte, no le da partidas mayores que creo que de 100 y tantas mil. Ok, para garantizar esa cadena semanales. Exacto, que no se pierda la cadena de frío. Tengo entendido que en el contrato firmado entre el gobierno dominicano y Pfizer, ellos dicen, nosotros le vamos a vender esta gran cantidad de vacunas, pero nosotros se la suplimos
con un límite semanal. Sí, la logística Bien. también está Pues incluida. muchas gracias. Bueno, doctor, qué buena Muchas entrevista. gracias al Excelente. doctor Jorge Marte, director de Sedima. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Siempre a sus órdenes. Cambio Bye, bye. fuera.